encontrar con su cálculo la ecuación paramétrica o las ecuaciones paramétricas de la hipocicloide. ¿Sí? Háganlo también ustedes, por favor. De la hipocicloide. Y entonces hoy entraríamos con la unidad 4 con coordenadas polares. ¿Ya? Calcular la expresión paramétrica de la Y. Y otra tarea, encontrar las ecuaciones paramétricas de la hipocicloide. Bien, entonces ahorita entraríamos a la unidad 4. Esta unidad 4 se llama coordenadas polares. Coordenadas polares. Y de aquí vamos a abordarlo y tenemos el objetivo particular de la unidad, que es transformar ecuaciones de coordenadas rectangulares a polares y viceversa, aplicado a áreas y longitudes de arco. Y el primer tema es coordenadas polares y gráficas. Vamos a entrar primero con coordenadas polares. Así que trabajemos allá en el Word. Vamos a abrir este Word que teníamos desde el miércoles. Aquí estamos. Vamos a hablar de primero coordenadas polares. Bien. Empezamos la siguiente paginita. ¿Sí? Bueno. Ya hemos trabajado con coordenadas, ¿verdad? Hemos trabajado con las coordenadas rectangulares, también llamadas coordenadas cartesianas. Vamos a trabajar ahora con otras coordenadas que no son las cartesianas y que tienen que ver con cierto sistema de referencia diferente al sistema rectangular. El sistema rectangular se basa en dos ejes que están ubicados en forma perpendicular y ocurre que tirábamos una línea y otra línea, y luego tirábamos también líneas paralelas a los ejes para encontrar el punto ubicado en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces teníamos un sistema rectangular porque construíamos rectángulos. Tal vez usted no lo hizo, pero la verdad es que se puede hacer de esa manera, ¿no? Entonces, si teníamos, ¿ok?, usando el sistema cartesiano, se ubican dos ejes perpendiculares y luego se encuentran los puntos. Dígame. ¿Sí? No sé si solo soy yo, pero lo escucho bien cortado. Tal vez mi micrófono está mal. Voy a... Y lo conectaré nuevamente. ¿Cómo me escuchan ahora?
Ya lo escucho mejor, gracias. Sí, a la orden. Qué bueno que me dijo, ¿eh? Si me dicen, podemos resolver de buena manera. Muy bien. Bien. Entonces, queremos dos ejes. Sistema cartesiano. En el sistema cartesiano colocamos siempre dos ejes, ¿verdad? Eje y eje X. Y luego para ubicar un punto en el plano cartesiano, simplemente tiramos paralelas a cada eje. Tiramos una paralela al eje horizontal, así, y una línea paralela al eje vertical, así, y se forma un rectángulo, y ahí donde las líneas coinciden, tenemos al punto en mención. El punto que nos interesa, un punto P de coordenadas X, Y, así, ¿no? Y tenemos al sistema con su eje X y con su eje Y. Además hay un origen de coordenadas, ¿verdad? Un punto que llamamos O, que está acá. Llamamos O. Este con mayúscula. Es O, no es cero, es O. Muy bien. Hay diferencias con otro sistema. En el sistema polar no se tira dos ejes perpendiculares entre sí. Solamente un eje y un punto. Al punto se le llama origen o también se puede llamar polo. Al eje horizontal, aquí puedo decir un eje horizontal, al eje horizontal que inicia en el polo, se le llama eje polar. Pero es diferente. Si estamos nosotros acostumbrados a tirar línea vertical y línea horizontal porque venimos del sistema rectangular, ya en el sistema polar va a ser diferente. No tiraremos un eje vertical y un eje horizontal, sino que solamente colocaremos un puntito así, y después una línea horizontal que puede ser una flecha o puede ser solamente una línea. Así, miren. Esta línea horizontal es el eje polar. Es el eje polar y este de aquí es el polo. ¿Sí? Ah, vaya. Pero entonces quiere decir que ya no vamos a tener coordenadas X, Y. No, aquí no vamos a tener coordenadas X, Y. Vamos a ponerlo acá. Las coordenadas a dibujar en el eje polar son coordenadas, vamos aquí, R, teta. ¿Qué pasó? R, teta, donde R es la distancia radial, o sea, distancia en dirección de radio, desde el polo hasta el punto en cuestión, y teta es el ángulo en radianes que ubica a la distancia radial con respecto al eje polar. ¿Bien? Entonces quiere decir que
tenemos estas referencias y esta línea de aquí estaría ubicada a un ángulo θ igual 0. ¿Sí? Θ igual 0. Y lo bueno es que ya podemos radianes, ¿verdad? Porque aquí vamos a trabajar solamente con radianes. θ igual 0. Y sabemos que los ángulos que se miden en sentido horario son ángulos positivos y los que se miden en sentido, los que se miden en sentido antihorario son positivos y los que se miden en sentido horario son negativos. Podríamos ubicar entonces, por ejemplo, al punto que estuviera a una distancia de una unidad e inclinado un radián. Digamos algo así, ¿no? Aquí hay una distancia de una unidad y está inclinado un radián. Entonces el punto que está aquí arriba sería un punto P de coordenadas 1,1. ¿Sí? Además, vamos a colocarlos en este orden. R, θ. ¿Sí? R, θ. Primero el radio y después el ángulo. Vamos a colocarle entonces también aquí su distancia. Bien, R igual 1, así. R igual 1. Así. Y diríamos, hay un ángulo que está acá. Que es θ igual un radián, un rad. A los radianes se les puede poner la unidad y también se puede no poner la unidad. Entonces, si usted no le pone unidad a un ángulo, se entenderá que lo ha escrito en radianes. Si usted escribe grados, debe poner un circulito, ¿verdad? Un poco elevado a la par del número. Pero si escribe radián, puede escribirlo así. Un radián, un rad, o simplemente uno. Sí, entenderíamos que es un radián. Repito que ya no vamos a ocupar grados, como también ya no vamos a ocupar colones, ¿verdad? Solamente vamos a ocupar dólares. Nadie ocupa los colones, usted ni los conoce, porque nadie los usa. Ya no ocupamos colones, solamente ocupamos dólares. En matemática 3 ya no vamos a ocupar grados, solamente vamos a ocupar radianes, ¿sí? Radianes. Lo bueno es que usted ya los conoce, ¿sí? Entonces tenemos así, el punto se va a colocar con el ángulo y el radio. Y aunque leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Y aquí tenemos R, θ, vamos a ubicar siempre primero el ángulo y después la distancia radial. ¿Sí? Primero el ángulo y después la distancia radial. Muy bien. Entonces, primero el ángulo, sí, primero el ángulo. Y después la distancia radial. ¿Ok? Muy bien. ¿Se ha comprendido lo que hemos hecho? Sí. Muy bien. Vamos entonces a hacer este ejercicio.
dibujar los puntos dados. En el primer caso, el punto 2,1. Segundo caso, 3,1. Después, 1,2. Después, 1,3. ¿Ok? Dibújenlos ustedes. Dibújenlos.
Bueno, ya hicieron ustedes esto bajito. Vamos a hacerlo también acá. Comencemos con este. Es unos gráficos pequeñitos, ¿verdad? Para que nos quepan todos. Vamos a tirar siempre solamente una línea horizontal. Y vamos a colocar un puntito como este. Aquí, donde comienza la línea horizontal. Y después vamos a hacer primero la ubicación del ángulo. ¿Sí? La ubicación del ángulo. Ah, pero como son dos unidades, habrá que bajarlo un poco. Vamos a ver, para que nos quede como aquel. Tenemos una unidad allí, ¿verdad? Una unidad es esta cantidad. Una unidad lineal. Aquí hay una unidad angular. Tendríamos entonces 2,1. Significa que el radio es 2 y el ángulo es una unidad. Mire, tenemos una línea, entonces, que puede ser punteada a un radián. Más o menos así. Vamos a colocarla al tanteo, ¿sí? Un radián ahí. ¿Y por qué un radián ahí? Porque ocurre que en la prolongación de esta línea, hacia acá, tenemos en media vuelta, ¿sí? Desde aquí hasta acá, pi radianes. Y pi radianes son 3,14 y algo más. Bueno, 3 y un poquito más. Entonces la tercera parte de todo este espacio angular tendría que ser un radián más o menos. Tendríamos entonces aquí un radián. De aquí para acá, ¿verdad? De aquí para acá. Habría 2 radianes hasta como por aquí. A ver. Algo así. Quizás está muy cerrada esta, ¿verdad? Levantémosla un poquito. Algo así, digamos. Un radián más un radián más un radián nos daría 3 radianes. Y como está aquí hay 3,14, pues estamos más o menos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este un radián que está acá es este 1 que tenemos aquí. Ahora ubiquemos la distancia radial. Son 2 unidades. Vamos a colocar el punto. Pongámoslo por aquí. Así. Digamos que esta distancia de aquí para allá son 2 unidades de longitud. La distancia radial. Entonces ahora rellenemos. Nuestro dibujo sería con esta línea llena y aquel punto. Quizás así. Va. Mire. Quitemos esta línea que nos sirve solamente como para ubicarnos. Y aquí está el punto 2,1. 2,1. Así. Sencillo, ¿verdad? Pregunta. ¿Me pregunta? Muy bien, continúe con los demás entonces. Inge, Inge.
Hola, hola. ¿Necesitan algo? Sí, Inge, yo le quería, le quería pedir si podía volver a explicar esa parte porque me perdí un poco, ¿Cómo no? por favor. Claro, Mauricio. La cosa es que nosotros tenemos costumbre de leer de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pero, bueno, por eso están los semáforos así, ¿no? Si ustedes fijan los semáforos que están horizontales, el, el, el rojo está en el lado izquierdo, en medio el amarillo y en la parte derecha está el verde. Y si está vertical el semáforo, está el rojo arriba, el verde abajo y el amarillo en medio. No es una cuestión casual. Nosotros, los latinos, leemos de izquierda a derecha. Y si leemos verticalmente, leemos de arriba hacia abajo. Entonces, por lo regular, la gente revisa el semáforo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, por lo regular. Entonces, quiere decir que si está viendo de izquierda a derecha y está cerca del semáforo, lo mejor es que vea primero el rojo encendido, ¿verdad? Así se detiene. Pero si no lee de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda, se va a tardar más en ver el rojo. Sí, pero lo más común es que lea de izquierda a derecha. Entonces, nosotros escribimos también así, de izquierda a derecha. Hay idiomas en los cuales se escribe de derecha a izquierda, ¿verdad? Hay idiomas en los que sí. Vaya, aquí en Matemática 3 vamos a leer primero al ángulo. Entonces vamos a tomar en cuenta el ángulo de un radián. Estamos leyendo primero al ángulo. Ubicamos al ángulo. Ubiquémoslo. Tenemos una línea y entonces con ese ángulo de un radián, aquí está un radián. Ahí tenemos un radián. Primero el un radián. ¿Sí? Un rad o un radián, solamente uno, está ahí. Y ahora que tenemos un radián dibujado, ubicado el ángulo de un radián, leemos dos longitudes o dos unidades de longitud sobre la línea que hemos tirado. Tenemos una unidad de aquí para acá, que está más abajito, y una unidad de aquí para acá. Tenemos dos unidades. Entonces el punto va a estar ubicado sobre esta línea a un radián y alejado 2 unidades del origen que está acá. ¿Ok? ¿Se ha comprendido? Vamos, dejémoslo así, miren. Así. ¿Se ha comprendido? Sí, Inge. Sí, Muy bien. gracias. Dibujen los otros.
Inge, yo tengo una pregunta. Díganme, pues. Vaya, por lo menos en el literal 3, ¿cómo sería ahí? O sea, el ángulo tendría que ser como que más grande. Sí, el ángulo tendría que ser el doble de un radián, serían 2 radianes. Y eso, o sea, solo, así como se lo puso, o sea, sería como un poquito más ancho, por decirlo así. Recuerda usted que en media vuelta, o sea, desde aquí, hay pi radianes, ¿verdad que sí? Pero pi significa 3.14 y un montón de decimales. 3.14 radianes, hasta acá, desde aquí, 3.14, o sea, 3 y un poquito más. Si usted quiere poner 2 radianes, simplemente encuentre otra distancia angular igual que esta, de aquí para acá, otra línea, ¿verdad? Y esta línea estaría ubicada a 2 radianes desde esta línea que está aquí. ¿Me explico? Si la quiere a 3, entonces estaría cerquita de esta otra. O sea, a 2 sería así. Claro, aquí estamos hablando de cantidades que son aproximadas. Son dibujos a mano alzada. No me interesa que lo coloquen con transportador, porque los transportadores están en grados hexadecimales. Y yo quiero que se olviden de ellos. Quiero que trabajen solamente con radianes. Entonces, esta está a 2. Y la de 3 estaría bien cerquita de esta otra que está aquí, que teóricamente es horizontal. Entonces, digamos que esta está a 3. Mire, quizás esta había que bajarla un poquito, ¿verdad? Repito que son trazos a mano alzada. ¿Me explico? Sí, Inge, ahora sí. Muy bien. Y con los negativos eso sería para como el otro lado. Ángulo negativo, sí, se mide hacia abajo, se mide en sentido horario. Tendríamos un ángulo negativo, por ejemplo, así, medido de ahí para acá, Ah, ok, gracias, Inge. a la orden.
Bueno, ¿hay preguntas con alguno de estos ejercicios? ¿Hay preguntas con alguno? Qué bueno que me preguntas. Te he entendido. Qué bueno. A ver, Cecilia, ¿cómo le quedó el 5? Hola, Cecilia. Como dijo de que los negativos ya irían del lado contrario, ¿verdad? Esteban. Sí, el ángulo negativo sería así. Ajá, ¿qué más? Pues no sé, yo algo así lo dejé. Pero terminó de dibujar, ¿verdad? Le va a quedar algo así. A un ángulo de -1, digamos por ahí, un poquito más arriba quizás, y a una estancia radial de 1 unidad, tendríamos el puntito entonces por aquí. Y este es el punto 1, -1. ¿Quedó así? ¿Le quedó así, Cecilia? Sí, Muy bien. Inge, una pregunta. Sí, ¿Verdad que como es 1 menos 1, de alguna manera el 1 se intercepta con el -1? O sea, si trazamos una línea se pueden como interceptar o no. a ver, estamos hablando de este punto entonces. Por ejemplo, ese 1 menos 1. Porque, o sea, mi pregunta surge como, digamos, tengo que correr, digamos, una unidad en menos y una unidad en más. Entonces, o no sé si yo lo estoy entendiendo mal. Una unidad radial positiva y una unidad angular negativa. El ángulo negativo se mide así. Ok. Vean, quizá quedó más arriba este. Entonces, usted ubica el ángulo y después ubica la distancia radial. Comienza siempre en el ángulo. Ok. Pues creo que yo lo había entendido mal. Muy bien. Gracias. Vaya. Dije, pero yo no entiendo cómo es que se debería de colocar ahí el ángulo. De este punto Sí, de ese punto. lo colocaríamos. Dime. Pero sería una cierta distancia del origen o solo colocar el ángulo donde debería estar. Ahora, bueno, si te va a colocar el ángulo, solamente el ángulo en esta línea. O sea, usted puede decir que pinta una línea más larga, pero inclinada según ese ángulo, así digamos. Y así está ubicando usted el ángulo solamente. Después, cuando ya quiera colocar al punto sobre esa línea angular, verifica cómo es la distancia radial. La distancia radial vale 1. Es un positivo 1. Entonces mide una unidad sobre esta línea, la del ángulo, desde el origen. Aquí hay una unidad hasta acá, entonces aquí quedaría el punto. 1, -1. ¿Me explico? Sí, gracias. Vaya. Inge, y en el caso del 7, Ajá, ¿qué pasa? ¿cómo sería ahí? O sea, porque el ángulo queda positivo
Pero eso es negativo, o sea que en vez de ponerle el ángulo así como usted lo puso, lo tenemos que poner como al otro lado. El ángulo es 1, positivo. Quiere decir que ocupamos este ángulo de aquí, ¿verdad? Este es un radián. Pero ahora el radio es negativo. Sobre la línea final del ángulo se miden los positivos. Este es un 1 positivo para un radián. Y los negativos se van a medir siempre en la prolongación de esta línea. O sea que para el negativo estaríamos utilizando una recta que venga en esta dirección, que es la prolongación de aquella. Y tendríamos, digamos, por aquí, una distancia, bien la ponemos así, una distancia negativa de una unidad. Y habría aquí un puntito, también en negro, y este punto sería el punto menos 1,1. Menos 1,1. Miren, un ángulo de 1 radian y un radio negativo de 1. ¿Sí? El positivo se mediría hacia allá, en un radian. El negativo en la prolongación, porque el polo funciona como 0. Entonces, 0 negativos, positivos. 0 negativos, positivos para θ igual menos 1 radian. ¿Me explico? Sí, Dígame, Diego. Disculpen, es que no me quedó del todo claro. El punto, por ejemplo, ese punto de menos 1,1 lo podemos ubicar a cualquier distancia del eje horizontal o del eje polar. Tiene que ser a una distancia del polo. La distancia, distancia lineal es una distancia que se mide en dirección radial. Y la distancia angular es una distancia que mide en dirección angular. Ambas son distancias, pero como que entendemos mejor cuando decimos una distancia lineal, ¿verdad? Sin embargo, también hay distancias temporales, ¿verdad? Ay, Dios, de aquí a Semana Santa falta un montón. Es una distancia temporal la que tenemos, una distancia temporal. Y tenemos también esta distancia angular. La distancia angular, en este caso de este punto, es 1 positivo. Aquí este 1. Este que está aquí. Entonces usted ubique un radian. ¿Diga? Entonces a la hora de nosotros ubicar como el ángulo, digamos, lo podemos hacer como a cálculo, digamos. O sea, no Sí. tiene que ser exacto. No tiene que ser exacto. No. Así de mano alzada. Entonces distancia angular primero y después distancia radial. Si su distancia angular es positiva, usted la mide en dirección antihoraria. En este caso, tenemos un ángulo de un radian positivo, lo medimos acá. Esta es la línea de un radian. Después de verificar su ángulo, usted verifica su distancia radial. En este caso, la distancia radial es negativa. Por lo tanto, en vez de medirse aquí sobre la línea final de un radian, se mediría en su prolongación a través del polo. Es decir, que el polo funciona como un 0, positivos en esta dirección y negativos en esta dirección, pero para un radian. ¿Sí? Para un radian. ¿Ok? Ok, gracias. Vaya. Muy bien. Tenemos así. Hemos abordado ya en la distancia radial negativa. Eso es lo que cuesta entender algunas veces. La distancia radial negativa. Ya lo otro que se va a ocupar con cantidades angulares racionarias de pi, por ejemplo, pues no es problema, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el punto 1,3 pi quintos. 3 pi quintos. 1,3 pi quintos. Vayan dibujándolo, ¿sí? Yo sé que lo pueden hacer.
Pues tendríamos el 9. Podríamos decir -1,3 pi-quintos. Se me olvidaron esos. Vaya, no importa. El 10. Ya tiene esta clase. Ahora voy la última. Ujú. Ahorita. Uy, Muy bien. Intentemos estos otros también. Por lo regular, trabajamos mucho con fracciones de pi. Aquí en esta unidad, fracciones de pi. Por esos días atrás les hice la invitación a que trabajaran con los radianes, porque los vamos a ocupar bastante. Y si no los comprende usted, le va a costar mucho este caso, este asunto, ¿sí? Y no es la cosa tan difícil, no. Es igual que ocupar los dólares, es igual. Antes, cuando teníamos solo colones, la gente veía eso bien difícil, raro, extraño, porque las monedas eran bien distintas a las de Colón. Las nuestras de Colón eran bien grandes. En cambio, las de dólar son diferentes, ¿verdad? Algunas son bien pequeñas, otras son medianas y otras son grandes. Pero al final de cuentas nos acostumbramos. Ya nadie ocupa colones. Ahí está. Vamos dibujando también eso, por favor.
Ok, ¿hay preguntas con lo último? Inge, podría ser sería el 5, 6, 7, el 8, para ver cómo queda, por favor. ¿Cómo no? El 1,3 piquintos. A ver, bien lo hacemos en un dibujo aparte. 1,3 piquintos. Vamos a dibujar este 1,3 piquintos. Mire, recuerde usted que cuando tiene una circunferencia completa, quizás hagamos esa dinámica para entenderlo mejor. Usted tiene una circunferencia completa, entonces usted puede decir que tira una línea horizontal partiéndola a la mitad, así. Y entonces, desde aquí hasta allá tiene una cierta cantidad. Aquí tendría 0, ¿verdad? Y hasta allá tendría pi. Pi radianes. ¿Y por qué pi? Bueno, es una historia un poco larga, pero la cosa es que cuando se trabajó, cuando los árabes trabajaron con esto, dijeron, bueno, aquí hay una circunferencia, tiene un cierto radio, y entonces el radio se podía colocar así, ¿verdad? Aquí hay un cierto radio R. Si yo tomara una pita y la colocara de aquí para acá, de manera que me quedara igual que el radio, entonces después la coloco yo de aquí sobre la circunferencia, a partir de este punto, sobre la circunferencia. Y entonces yo diría que tengo desde aquí hasta por acá, más o menos por ahí, una longitud igual al radio. Sí, una longitud igual al radio, tal vez un poquito más abajo. Entonces de aquí para acá hay una longitud igual al radio. Ah, la pongo otra vez desde aquí a la pitita, ¿verdad? Entonces la pitita llega hasta por acá. A ver, quizás este bajemos un poquito. Entonces ahí tenemos dos longitudes iguales a un radio. Algo así, ¿no? Aquí hay una distancia arqueada, es un arco igual a una longitud de un radio. Y también de aquí para acá. Ah, hagámoslo otra vez. Y entonces ocurría que la pita llegaba hasta por aquí. Hasta por ahí así, vaya. Entonces, desde aquí hasta aquí hay también una distancia de un radio en el arco, ¿verdad? O sea, una distancia curva. No es una distancia recta. Ah, entonces ocurría que, como existe aquella formulita de que el arco es igual a radio por ángulo, si quiere usted R por alfa, siendo alfa un ángulo cualquiera. Entonces, cuando usted coloca aquí en el arco a la pita, usted tiene que hay un radio de aquí para allá igual a R y también un arco igual a R. Ah, entonces como el arco es igual que el radio, usted puede decir así. El radio es el arco, o sea, como el arco vale R,
es igual a R por alfa. R igual a R por alfa. Así. Y entonces te podría despejar de aquí al alfa. Diría que alfa vale ¿cuánto? 1, ¿verdad? Este alfa igual 1 es el ángulo que está aquí. Es el ángulo subtendido por un radio unitario. Bueno, mejor dicho, un radio igual al arco. Esto es alfa, ¿sí? Entonces, ese alfa igual a un radián queda casi a la tercera parte de la media vuelta. Porque ocurre que cuando usted venga hasta esta línea, va a tener el arco igual a 2R. Y entonces le va a quedar alfa igual 2 radianes. Cuando venga hasta aquí, hasta este punto que está acá, tendrá 3 veces el radio en el arco, o sea que ese va a ser 3R, y despejando alfa le va a quedar alfa igual 3. Ah, pero aquí faltaba un pedacito. Este pedacito que faltaba aquí, del punto hasta la línea horizontal, es una fracción de el radio. Esa fraccioncita tan chiquita ahí es 0.14 y un montón de decimales que encontramos en la máquina. 0.14, 15, 92, etcétera, veces el radio. Entonces, en esa zona ocurría que el arco era 0.14, 0.14, 15, 93, digamos, 93 veces el radio. Y eso es igual a R alfa. Entonces ocurre que alfa viene a ser, especialmente para este pedacito, ¿verdad? Para este pedacito, 0.14 1593. Es solamente este pedacito de aquí para acá. Vamos lo vaya. De aquí hasta allí. A ver, vamos a ponerlo así en negro. Y pongamos otra línea aquí para denotar ese trocito. Esa fracción tan pequeña que está en decimales, así. De una línea negra a la otra. Entonces ocurría que desde aquí hasta allá tendríamos entonces 3 hasta aquí, ¿verdad? Más estos puntos 14. Y por esa razón, al ángulo que va desde aquí hasta acá, lo medimos como 3.141593. ¿Sí? En media vuelta, digamos, por aquí. En media revolución hay 3.141593 y un montón de decimales radianes. ¿Sí? Esa medida imposible de trabajar en forma exacta, ¿sí? Porque cuántos decimales hay, ¿verdad? No se puede establecer una cantidad exacta. Se condensó en una función de las calculadoras y se le llamó pi. Y que es la letra griega, ¿verdad? Esta. Por eso tenemos pi. Y pi es un número que se ocupa en la calculadora y que se ocupa en todas partes. Para muchos cálculos usted ocupa esta cantidad pi. Por esa razón la metieron en las máquinas, ¿no? Para poder usarla, ¿sí? Entonces, pi radianes es una cantidad en radianes. Pi sigue siendo una letra, ¿verdad? Pero simboliza 3.141593, media revolución. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, ahora sí hablemos de fracciones de pi. Tenemos entonces que coloquemos otra vez la circunferencia. Quizá un poquito más grande, algo así. Y tenemos líneas convenientes. Tendríamos una línea que va horizontalmente así,
¿Así? Y desde θ igual 0 hasta aquí tenemos pi, ¿verdad? Ahí hay pi. Si usted parte a la mitad ese espacio angular, le van a quedar dos mitades iguales. Y entonces estaría partiendo a la mitad una cantidad que conoce. Usted puede partir a la mitad cualquier cosa, ¿verdad? $1 partido de la mitad es medio dólar. Le decimos 50 centavos. No, le decimos 2 coras, ¿verdad? Tenemos 2 coras de este lado y 2 coras de este lado. Pero este, en términos de pi, se llama pi medios. Sí, ¿verdad? Pi medios. A ver, ¿dónde está? Medios. Así, ¿no? A esa línea de ahí le llamamos pi medios. ¿Por qué? Porque es la mitad de pi. Pero la línea significa pi medios, y sin embargo también hay que entender que hay pi medios desde θ igual 0 hasta esta línea, y también hay pi medios desde esta línea hasta θ igual pi. Entonces te decir que de aquí hasta acá tenemos 2 veces pi medios. Sí, hay 2 veces pi medios. Y si usted tira otra línea acá y quiere establecer la longitud angular de esta, estaría diciendo que ya que está a la mitad exacta, desde aquí hasta allá, entonces que también de ahí para acá hay pi medios. Y también desde aquí hasta allá hay pi medios. Entonces tendríamos aquí una cantidad en pi medios que refería, ¿vale? 3 pi medios. Porque está 3 veces. ¿Sí? 3 pi medios. Bueno, me cayó internet, no me había fijado yo. Estábamos diciendo que podemos partir en fracciones de mitad al pi y tendríamos hasta aquí abajo 3 pi medios y hasta aquí 4 pi medios. Muy bien. Entonces, podríamos partir en términos de tercios. Serían 3 partes iguales. Aquí serían igualitas, igualitas. Solo que, bueno, repito que vamos a hacer a mano alzada, ¿verdad? Entonces diríamos aquí, más o menos por acá, estaría pi tercios. Más o menos aquí, o hasta aquí, estaría 2 pi tercios. Quiero ver. Tiene que quedarnos parecida, ¿verdad? Bajemos un poquito esta. Algo así. Quizá más arriba ambas. Porque esta de medio sería más grande que las otras. Tendría que quedarnos 3 partes iguales. Cada uno de estos vale un pi tercio entre línea y línea. Pero referido desde acá, tendremos hasta aquí un pi tercios. Hasta acá 2 pi tercios. Y hasta aquí 3 pi tercios. Y 3 entre 3 vale 1. 3 pi tercios es un pi. Si a esta línea de acá la alargamos, tendríamos que el espacio que hay angular de aquí para acá también vale pi tercios. Entonces esta línea de aquí, referida al origen, o sea, de aquí hasta acá, valdría 4 pi tercios. ¿Sí? Vamos sumando 4 pi tercios. Y si alargamos esa y nos venimos desde el origen hasta esta línea, aquí, ¿cuántos pi tercios hay? ¿Cuántos pi tercios?
Hello, ¿cuántos pitercios? Hello, ¿cuántos pitercios? 5 pitercios. Exactamente, 5 pitercios. Y después, cuando lleguemos al final, otra vez se cayó. Ah, no. Seguimos. Tuve que levantarme. No sé si me hablaron. ¿Alguien me habló? No, hija. Muy bien, gracias. Ok, entonces tenemos ahí particiones de 3, ¿verdad? Y así, si usted quiere quintos, hace 5 particiones iguales. Y cada uno será quinto. Ah, puede tener 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, 6 quintos de pi. 6 quintos de pi, 7 quintos de pi, 8 quintos de pi, 9 quintos de pi, 10 quintos de pi, 11 quintos de pi, 12 quintos de pi, 13 quintos de pi, etcétera, ¿no? Hay una gama de posibilidades con las fracciones de pi que le facilitarán a ustedes su camino siempre y cuando usted entienda las fracciones. Y aquí volvemos a la base, ¿no? Al álgebra. Si usted puede álgebra, todo se le facilita. Álgebra de fracciones es bien importante también. Vale. Entonces, tenemos que dibujar el punto 1,3 pi quintos. Dibujémoslo ya aprovechando. Ah, no tenemos quintos, ¿verdad? Hagamos otro dibujo entonces. Otro dibujo aquí con los quintos. Otra circunferencia. Hagamos una circunferencia de radio 1. Quiero ver. No. Circunferencia no, mejor tiramos porque estamos hablando de coordenadas polares. Entonces tenemos una línea y un punto. Aquí está el punto que es el origen. Que va a la línea horizontal que es nuestra referencia. Aquí te vale 0. Como son 3 pi quintos, usted diría que mentalmente puede encontrar los quintos. ¿Va? Digamos que aquí hay un quinto de pi, de ahí para acá. Nos tiene que quedar parecidos. 2 quintos de pi. 3 quintos de pi. Algo así, ¿no? 4 quintos de pi.
y 5/5 de pi. No quedó parejo, ¿verdad? Bajemos este un poco. Y este, movámoslo. Ya no, hijo. Y así, a ver, más o menos así, ¿no? Tendríamos, quizás tomémoslo un poquitito. 1/5 de pi, 2/5 de pi. Vamos a bajar otra vez. Y este sería 3/5 de pi. Mire, esta línea es la que nos va a interesar. 3/5 de pi. Ujú. Por ahí así, 3/5 de pi. Y sobre esta línea de 3/5 de pi vamos a medir una unidad. Digamos que está como por aquí, vaya. Entonces colocamos ahí el puntito. Vamos a color negrito, así. Y este es el punto. 1,3/5 de pi. O 3 pi quintos. Pondríamos otro cuadrito aquí. Así. 1,3 pi quintos es ese punto. ¿Ok, Diego? Veamos. Ajá, dígame, Diego. Sí, le entendí, Inge, y gracias, pero no me queda claro esa medición de la unidad que dice. O sea, ¿por qué pone el punto ahí? Ah, lo que pasa es que estamos midiendo solamente una unidad de longitud. Y estamos haciéndolo de una manera un tanto arbitraria porque no tengo yo una regla para ponerla, ¿no? Pero cuando fueran, por ejemplo, 7, yo diría, entonces voy a colocar 7 unidades. Como no tengo escala aquí, yo voy a decir que más o menos así, vaya. Que más o menos así. Que aquí, desde el 0, que es el polo, hasta aquí hay una unidad. Hasta acá, 2 unidades. Y esas unidades son centímetros, son ¿qué? No. Ahorita no tienen ninguna dimensión, solamente unidades. Podrían ser pulgadas, centímetros, milímetros. Si usted trabaja con milímetros o con centímetros, pues lo puede hacer con su regla de centímetros o de milímetros. Y lo importante es la representación, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. 4, 5, quedó cruzada, 6, y por último, pues 7. Mire, hay que acabar, que exagerado. Muy bien, ahí tenemos 7,3 pi quintos. Muy bien. ¿Preguntitas? Muchas gracias. A la orden. Bueno.